Guadalupe Antonia Domínguez Márquez es doctora y maestra en literatura comparada y licenciada en lengua y literatura modernas alemanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Guadalupe desde hace 10 años que se desempeña como docente en el Colegio de Letras Alemanas de la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma institución. Y bueno, pues entre sus líneas de investigación se encuentra la literatura alemana de fin del siglo XIX y principios del XX y la recepción de la literatura alemana en la literatura latinoamericana, así como la expresión literaria del tema esotérico, que ese yo creo que es el que más nos va a involucrar en este momento. Guadalupe también ha impartido seminarios de este tipo, como la alquimia en la literatura alemana y la novela gótica esotérica de principios del siglo XX en lengua alemana. Con este currículum pues bastante académico, bastante completo, pues le voy a ceder la palabra a nuestra hermana Guadalupe, quien nos va a dar pues justamente una exposición de cómo nos vamos a ir dando cuenta cómo el tema del ocultismo pues cada vez empieza a ser más reconocido pues por las universidades, por la academia, cosa que se había complicado en el pasado, ya sabemos todo lo que pasó en el espiritismo y bueno, después con lo que vino del New Age pues ya fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces, hay algunos pioneros dentro de la academia que yo podría decir que le están retomando, recuperando ese lugar que el estudio del ocultismo se merece y de eso nos va a hablar nuestra hermana Guadalupe. Pues, Guadalupe, bienvenida, la palabra es tuya. Si quieres darme, bueno, si quieres compartir pantalla y de ahí, yo ya modero la sesión. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Pues muchas gracias a todos los presentes por estar aquí, por escuchar esta ponencia que con mucho gusto es una aportación que puedo hacer a Logia Aura y con mucha alegría en su 115 aniversario, porque la Logia Aura es la logia más antigua en México, por lo menos. Entonces, para mí es un gran honor estar platicando aquí con ustedes esta noche. Y voy a compartir la presentación. Denme un segundito. Por ahí, quizás... ya apagaron sus micrófonos. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre el esoterismo occidental, porque así básicamente se conoce en la academia y su estudio en universidades, su estudio académico, que como decía Manuel, pues ha tardado bastante en instalarse y esto se debe a una serie de prejuicios que han pues dificultado o obstaculizado la apertura de los ambientes académicos a este tipo de temas. Y los prejuicios han sido del orden del racionalismo, del materialismo, del marxismo y bueno, esto no es tanto académico, pero también la ortodoxia religiosa, como ustedes saben, ha contribuido a que se generen una serie de prejuicios en torno al tema académico, al tema esotérico, perdón. Pero ya desde hace más o menos 30 años que se va instalando cada vez con más vigor en la academia, sobre todo en el ámbito europeo, ahí ya llevan 30 años, y en el ámbito latinoamericano llevamos más o menos 10 estudiando ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces, para empezar, acuérdense que todo esto es como lo ve la academia, ¿no? Las universidades, cómo desde la universidad se ha ido construyendo esta disciplina que se llama esoterismo occidental y ha habido varios pasos en el desarrollo. Se llaman paradigmas, como las diferentes etapas de lo esotérico como un constructo académico, como una disciplina académica. Entonces, el primer paradigma, o sea, está como un primer paso importante en la consolidación del esoterismo y su estudio académico, se dio en la década de los 60 con la historiadora británica Frances Yates. Ahí están las fechas de nacimiento y muerte. Y Frances Yates era una historiadora de la ciencia, o sea, ella llega a la cuestión
que en ese entonces todavía no se le conocía en la academia como esotérico. Ella llega a estos temas, ahorita vamos a ver cómo se le llama en un primer momento, porque ella estaba estudiando la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Y para estudiar el desarrollo de la ciencia había que irse bueno, la revolución científica en el siglo XVII y un poquito antes en el Renacimiento, finales del XIV y siglo XV. Y ella descubrió, estudiando sobre todo el Renacimiento, o sea, su interés era la ciencia, ¿no? Cómo habíamos llegado al desarrollo científico, la importancia que la corriente hermética había tenido en este desarrollo de la ciencia. Es decir, que no se entendía la ciencia y de hecho el Renacimiento en sí mismo, sin tomar en cuenta la influencia de las corrientes herméticas en el pensamiento. Y entonces, por eso, esta aportación de Francis Yates en los años 60 tiene que ver con la recuperación de la corriente hermética en el Renacimiento. Entonces, vean cómo al principio del estudio no se le llama esoterismo, sino que se le llama hermetismo. Y se va a convertir en un concepto que se va a referir a varias corrientes, aunque, o sea, el hermetismo es una de varias corrientes en el Renacimiento, es una de varias, pero ella se va a enfocar sobre todo en el hermetismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el Renacimiento? Que en Florencia estaba, o sea, el gobernante de Florencia era Cosimo de Medici y Florencia, ustedes saben que fue este gran centro cultural de desarrollo de ciencias, artes y filosofía en el Renacimiento. Y Cosimo de Medici, el gobernante, era un mecenas, o sea, él apoyaba, daba apoyo económico a ese tipo de desarrollo intelectual. Y existía en Florencia una academia neoplatónica, donde habían pues intelectuales importantes del Renacimiento como Marsilio Ficino, tenemos estos nombres, y Pico de la Mirandola, que estaban reuniendo y traduciendo textos de importancia filosófica y de importancia, digamos, sagrada, ¿no? En este contexto. Y entonces estaban traduciendo textos de Platón, los diálogos de Platón, textos neoplatónicos, por ejemplo, de Iámblico, Plotino, o sea, filósofos asociados a la escuela platónica, y el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto. Entonces ellos los estaban traduciendo en el Renacimiento, como que fíjense cómo en esta academia neoplatónica auspiciada por Cosimo de Medici, con los intelectuales más grandes de su tiempo, están traduciendo al mismo tiempo textos platónicos, neoplatónicos y herméticos. Y de hecho le dieron más importancia, o sea, le dieron prioridad a la traducción del Corpus Hermeticum, que consta de 14 tratados, ¿no? Que hablan de la constitución del universo, hay tratados también mágicos, y están como a manera de diálogos, ¿no? Está el Asclepio, el Pimander, por ejemplo, el Pimander es un tratado que habla del ascenso del alma a través de las esferas, ¿no? Y va a ser la base de la alquimia. Entonces, Francis Yates está estudiando esto, porque a ella le interesa ver cómo llegamos a la ciencia, ¿no? A la revolución científica, y ella encuentra que sin las corrientes herméticas no hay ciencia, que son importantísimas para el desarrollo científico. Y esta es la entrada de este tipo de pensamiento que nosotros llamamos esotérico a la academia, solo que al principio se le llamaba hermetismo, ¿no? Estas corrientes herméticas, aunque hay varias corrientes, o sea, el hermetismo es una de ellas, pero está lo neoplatónico, lo platónico. Y como hermetismo, la academia sí se abre, a pesar de todos los prejuicios que tendría, al estudio de estas corrientes, sobre todo en el contexto de la historia y de la historia de la ciencia.
Y Frances Yates es muy importante porque fue una gran difusora del hermetismo dentro de la academia, si bien no fue la primera en estudiarlo, porque ya había académicos italianos que se habían fijado en las corrientes herméticas, en el Renacimiento. Finalmente es su país, su historia, ¿no? Solo que, bueno, ustedes saben que a veces es difícil ver, o sea, difundir si no está en inglés, si los escritos no están en inglés. Entonces, ya había estudiosos italianos que habían trabajado la cuestión hermética, pero Frances Yates, como lo escribe en inglés, pues es como la más exitosa difusora. Entonces, con este primer paradigma de Frances Yates, vemos la entrada del hermetismo en la academia y es un primer momento de legitimación, o sea, como que la academia deja un poquito de lado los prejuicios y da la entrada al estudio de estas corrientes. Y entonces eso nos hace repensar lo que conocemos de Renacimiento, ¿no? Porque si no se tomaban en cuenta esto, nuestro conocimiento de Renacimiento pues queda incompleto y también de lo que viene después, porque lo que ha mostrado el estudio académico de todas estas corrientes es que han sido importantísimas, importantísimas en todos los aspectos de la cultura, han impactado. Y ella lo va a estudiar sobre todo en figuras clave como Giordano Bruno. Este es quizás su texto más famoso, de 1964, Giordano Bruno y la tradición hermética. Vean el énfasis en la cuestión del hermetismo, ¿no? Que implica, bueno, parte de los tratados herméticos hablan de la magia, de estas fuerzas en el universo, que el mago puede operar usando su fuerza de voluntad y conociendo el funcionamiento y la conexión de estas fuerzas, conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. Entonces vean esta nueva, bueno, esta no era nueva, pero es esta concepción diferente de cómo funciona el universo. Me refiero diferente a lo que decía la ortodoxia religiosa, ¿no? Por ejemplo, el modelo católico. Y entonces, bueno, el Renacimiento es un momento muy importante en donde se acogen y se difunden este tipo de ideas, se les da una legitimidad intelectual, académica, aunque esto, o sea, la iglesia seguía persiguiendo, ¿eh? O sea, esto no hay que olvidar. De hecho, los miembros de la Academia Neoplatónica Florentina, como Marsilio Ficino y Pico de la Mirándola, fueron perseguidos y acosados por la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, entonces este es el paradigma de Frances Yates en los años 60 y se habla sobre todo de hermetismo. Luego hay una especie de interludio que es importante mencionar, que es el llamado Círculo de Eranos, que era un grupo de intelectuales que se reunía cada año en la ciudad de Ascona, en Suiza, desde 1933 hasta los 80. Se reunían y ahí en ese círculo de intelectuales se discutían cuestiones sobre el estudio de la religión, de las religiones comparadas, de la literatura, de los mitos, o sea, la mitocrítica, la antropología, estudios folclóricos y de psicología. Y les dejo una lista de algunos miembros de, o sea, estos intelectuales que se reunían en Suiza. Está Mircea Eliade, que es un gran erudito de las religiones y estudioso de los mitos. Joseph Campbell, que también es un pionero en el estudio de los mitos y mitos comparados. Gershom Scholem, que es un experto en mística judía. Gustav Jung, que es representante de corrientes psicológicas que tienen que ver con un inconsciente colectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, Freud habla de inconscientes individuales y Jung habla de inconscientes colectivos, de un inconsciente colectivo que se manifiesta a través de símbolos y arquetipos.
Está Gilbert Durand, que es un estudioso de los símbolos. Henri Coban, que es un islamólogo, bueno, estudioso del Islam, o sea, vean, estudiosos de las religiones, los mitos. Y Antoine Febvre, ahorita voy a hablar de este señor un poquito después, pero vean, había, digamos, existía este grupo de estudiosos que tocan cuestiones relacionadas con lo esotérico. Y ahí va a participar Antoine Febvre, que es el que va a dar el siguiente paradigma, como el siguiente paso en el desarrollo del estudio del esoterismo en las universidades. Y vean, el de Frances Yates, que ella habla más de hermetismo, se da en los 60. Y Antoine Febvre se da en los años 90, sobre todo en los 90. Él vivió de 1934 al 2021, acaba de morir el domingo pasado, entonces estamos muy tristes en la academia porque él ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de los estudios sobre esoterismo, y él ya le llama esoterismo. ¿Cómo pasamos de hablar de esoterismo con Frances Yates, que esa es solo unas corrientes, porque hermetismo, neoplatonismo, Platón mismo, ¿no? Los diálogos platónicos, la alquimia, que la alquimia es básicamente el hermetismo aplicado. La cábala que es de origen judío, pero se cristianizó. O sea, eso, vean cómo hay varias corrientes, ¿no? Y Frances Yates hablaba sobre todo del hermetismo como que cubría todas. Bueno, con Antoine Febvre, que era este estudioso francés, él venía, vean, Frances Yates era historiadora, ¿no? De la ciencia, sobre todo, historiadora de la ciencia. Y Antoine Febvre era estudioso de la literatura alemana, sobre todo. Y en la tradición alemana, pues hay mucho contenido esotérico, mucho, sobre todo a partir del siglo XVII. Ahorita vamos a ver algunos, ¿no? Ejemplos. Entonces, él estudiando estos autores alemanes del siglo XVII, pues se va especializando más y más en los contenidos que él ya va a llamar esoterismo, ¿no? Entonces, esoterismo occidental, porque él lo va a restringir a Occidente. Occidente es un concepto geográfico y cultural también, ¿no? O sea, geográfico como, digamos, Europa, sobre todo sería como el núcleo de Occidente, y cultural porque se refiere a una herencia pues judeocristiana, clásica, como antigua, griega, romana, y un poquito del Islam, ¿no? Porque siempre ha estado ahí el Islam como vecino. Entonces, Antoine Febvre. Él habla del esoterismo occidental, vean cómo lo está restringiendo a Occidente, como una forma de pensamiento. Entonces él introduce propiamente la tradición esotérica occidental, que va a estar conformada por varias corrientes, ¿no? Y él dice que el corpus básico se formó en el Renacimiento, esto que ya hemos visto, las corrientes que les mencioné, una cábala judía cristianizada, el hermetismo, que con Yates había sido lo principal, el hermetismo, pero aquí es una de varias, neoplatonismo, platonismo, alquimia. Y él pues habla de un estudio empírico e histórico del esoterismo. O sea que hay que estudiar los textos directos. Acuérdense que lo empírico es como de los sentidos, ¿no? Entonces hay que irse directamente a los textos, hay que irse directamente a los tratados, los discursos que quedaron históricamente, ¿no? Y él dice que el estudio del esoterismo es transdisciplinario porque la cuestión esotérica se ve
en el arte, en la política, en la literatura, en la música, etcétera. O sea, se ve en muchas disciplinas porque toca todo el espectro cultural. O sea, de verdad se está demostrando la calidad y la validez intelectual, cultural del esoterismo y el impacto que ha tenido en muchas disciplinas, ¿no? Por eso se estudia en muchas disciplinas. Yo, por ejemplo, como vengo de literatura, pues lo he estudiado en la literatura. Así me he formado, ¿no? Pero hay colegas que lo ven en la política, en la historia, en la antropología, por muchas disciplinas. Bueno, entonces quizás la aportación más importante de Antoine Febvre es que checando, revisando empíricamente los documentos, él identificó 6 rasgos principales del pensamiento esotérico, que son 4 necesarios y 2 que son deseables. Entonces, ¿cuáles son esos 6 rasgos? O sea, que nos permiten reconocer lo esotérico, ¿no? ¿Cuándo me encuentro ante una cuestión esotérica? ¿Cómo la puedo reconocer? Y esto aparece en este libro que él, bueno, aquí está la traducción en inglés de 1994, me parece, pero él lo escribió en francés en original desde los 80 y algunos de los capítulos, algunos de los contenidos ya los había trabajado desde los años 70. ¿Por qué nos vamos hasta los años 90? Bueno, porque es cuando lo publica en inglés y ya saben que el inglés es como lengua franca y es donde más difusión se le da, ¿no? Bueno, entonces estos rasgos del pensamiento esotérico que aparecen en su libro Access to Western Esotericism de 1994 en inglés, pero ya había desde los 80 estaba en francés. De las páginas 10 a la 14 ustedes pueden, si les interesa, consultar. Entonces, ¿cómo reconocemos, no, el discurso esotérico? Bueno, en primer lugar, pues hay correspondencias. O sea, que el universo está todo unido en sus diferentes niveles, desde lo microcósmico a lo macrocósmico. Acuérdense, por ejemplo, el tratado en el corpus hermético, en la tabla esmeralda, se habla de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, todo está unido, todo se corresponde en el universo. Entonces, el universo es como un sistema de espejos que se reflejan mutuamente a través de símbolos. Y estas correspondencias, estas uniones, estos reflejos, se hacen visibles, se hacen perceptibles a la imaginación y a la intuición, que son facultades sagradas, digamos, porque también por prejuicios de tipo racionalista, sobre todo a partir de la Ilustración, como que la imaginación se ve como algo malo, ¿no? Como algo falso. Ah, es que solo se lo imaginó, quién sabe, como una falsedad. Y aquí no, para nada. La imaginación es una facultad que permite justamente tener acceso a estas correspondencias del universo. Ahorita vamos a volver a ella. ¿Y quiénes son los que mejor, o sea, que tienen más despiertas sus capacidades de imaginación e intuición que permiten este acceso directo? Pues los poetas y los magos. Ellos ven estas uniones, estas correspondencias en el universo. El siguiente punto, acuérdense que estas son las 4 características necesarias para que un discurso, según Antoine Febvre, pueda ser reconocido como esotérico, y hay otras 2 que pueden o no estar. Estas son las 4 principales. La naturaleza viviente, es decir que, bueno, que el cosmos, este cosmos que está todo unido por correspondencias, es plural, es jerárquico, o sea, hay varios niveles ontológicos, ese es el término filosófico, o sea, lo ontológico tiene que ver con el ser, hay varios niveles del ser, ¿no? Y pues el universo, la naturaleza está vivo en todas sus partes y puede ser leída como un libro.
y hay estas redes de simpatías y antipatías, ¿no? Y tiene esta alma universal, el anima mundi, porque está vivo, es este ser, ¿no? El universo viviente. La imaginación, de la cual ya hablé un poquito, que es este ojo interno, un órgano del alma, es una facultad divina. Entonces vamos a quitarnos esas ideas racionalistas de que la imaginación es algo que nos da falsedades, ¿no? Aquí es esta visión interna que nos da un acceso directo a la verdad, digamos, ¿no? ¿Qué sería la verdad? Pues esta constitución viva del universo, con sus uniones, sus correspondencias. Entonces, la imaginación revela las mediaciones, porque en este universo de varios niveles, ¿no? Porque hay niveles intermedios también, se llama el mesocosmos, el mundo intermedio. Pues ahí hay entidades de todo tipo. Mediadoras, ángeles, entidades, espíritus, símbolos, mandalas. Y la imaginación permite reconocerlas, permite verlas, ¿no? Por eso les decía yo que poetas y magos son los que tienen más desarrollada su facultad de imaginación y que ven estas mediaciones, ¿no? La mística, por otro lado, prescinde de las mediaciones, la mística no, o sea, prescinde de los intermediarios y se va directo al origen. Bueno, la siguiente característica es la transmutación, que es el paso de un plano a otro. Acuérdense que el universo está jerarquizado, o sea, el ser está jerarquizado a través de la modificación del ser mismo del sujeto. O sea, cómo se modifica el sujeto, cómo va cambiando de un plano a otro, que tiene que ver también con planos de conciencia, ¿no? Cambios de planos de conciencia. Bueno, a través de la purificación. Esa es la alquimia, en realidad, es una purificación del ser. Muchas veces se ubica la alquimia como la purificación de los metales, ¿no? Por ejemplo, pasar de los metales bajos, como el plomo, al oro, pero eso es solo superficial. O sea, la verdadera alquimia sería la transmutación del sujeto, ¿no? Que alcanza la gnosis. La gnosis es un conocimiento de todo esto, ¿no? De las correspondencias, de la naturaleza viviente, de esta unidad universal. Y, es este conocimiento, pero no es un conocimiento racional, es otro tipo de conocimiento, ¿no? Que pasa por la imaginación y la intuición. Entonces es un conocimiento de tipo gnóstico. Y los otros dos rasgos que no son indispensables, que pueden o no estar, la práctica de concordancia, es decir, que se buscan denominadores comunes entre dos o más tradiciones. Por ejemplo, religiones comparadas, ¿no? El estudio comparado de las religiones, el estudio comparado de las tradiciones. ¿Para qué? Para eliminar las diferencias y más bien revelar las armonías que subyacen a las aparentes diferencias, ¿no? Esto se hacía mucho en el Renacimiento, siglos XV y XVI, se le llamaba prisca teología, es decir, que había un como origen común a todas las tradiciones y a todas las religiones, ¿no? Que habría que buscar más allá de las diferencias. Y también lo vemos en el siglo XIX, se le llama perennialismo. La sociedad teosófica lo hace, ¿no? O sea, parte de los preceptos de la teosofía de Blavatsky es el estudio comparativo de las religiones. Entonces, esa es la práctica de concordancia. El punto 6 es la transmisión. O sea que este tipo de conocimiento se pasa de maestro a discípulo y se establecen cadenas, tradiciones, linajes que permiten, digamos, algo así como el control de calidad de los contenidos, ¿no? O sea, que se transmitan de la mejor manera posible, digamos. Y esto va a implicar, pues, iniciaciones y cierto nivel de secrecía, ¿no? Círculos internos, ¿no? Donde se cuida esa transmisión. Entonces, esos fueron los rasgos que dio Antoine Febre para reconocer
el discurso esotérico, y su enfoque es heurístico, o sea, es provisional, es perfectible, él lo dice, o sea, esta es como una primera forma de estudiar estos asuntos, se puede mejorar, es solo un modelo, ¿no? Es historiográfico, él se restringe a lo occidental como lo europeo, o sea, él dice que el esoterismo no tiene universalmente estas características, que esto él solo lo ha visto en estas corrientes específicamente europeas y modernas, ¿no? Moderno, digamos, a partir del Renacimiento. El estudio es empírico, o sea, directo a las fuentes, los textos, fenomenológico, en el sentido que lo que se puede estudiar es cómo se ve culturalmente, ¿no? Y una otra aportación importante de Antoine Febre es que él va a identificar distintas corrientes esotéricas modernas, o sea, de Renacimiento para acá. Entonces, ya hablamos de que el Renacimiento es muy importante porque ahí confluyen estas corrientes que vimos, hermetismo, neoplatonismo, alquimia, cábala judía cristianizada. Eso es el Renacimiento, ¿no? Y ahí se forma el corpus principal con todas estas corrientes que confluyen. En el siglo XVII, sobre todo en el ámbito alemán, pues está el movimiento Rosacruz, la teosofía de Jacob Böhme, la alquimia de Paracelso, porque esto es del ámbito alemán, ahí se le dio mucho desarrollo, mucha importancia a la alquimia, que acuérdense que la alquimia es esta práctica de la transmutación, ¿no? De la purificación, pero que es de uno, o sea, lo de los metales no es tan importante. En el siglo XVIII, y bueno, aquí ya está la revolución científica en marcha, ¿eh? Pero, según ya lo ha demostrado Francis Yates, no hay ciencia sin tradición hermética. En el siglo XVIII, que ya es plena ilustración, pleno siglo racionalista, esto pervive, ¿eh? Porque hay esta idea de que como que cuando viene la ilustración y la ciencia, esto se apaga, para nada, pervive. Están corrientes como el martinismo y la masonería. En el siglo XIX tenemos el romanticismo, el espiritismo. Lo pongo aquí con signo de interrogación porque Antoine Febre duda de poner el espiritismo, porque el espiritismo no cumple con todas sus condiciones, las 4 principales. Pero pues entonces para él el espiritismo no tanto, pero en otros enfoques sí se ha incluido. Tenemos un ocultismo. Vean, aquí ya estoy usando la palabra ocultismo. Ocultismo es el esoterismo ya en el siglo XIX en amalgama con lo científico, porque el esoterismo no rechaza lo científico. O sea, cuando uno lee teosofía, por ejemplo, Madame Blavatsky está muy enterada, ¿no? De cuestiones como de la electricidad, y, o sea, desarrollo de avances científicos, ideas de progreso, por ejemplo. Entonces, ese esoterismo del siglo XIX se le llama ocultismo y básicamente, bueno, se propone que existen elementos ocultos del universo que pueden ser explorados con el desarrollo de facultades igualmente ocultas en el ser humano, ¿no? Que uno puede despertar, desarrollar. Entonces hay un ocultismo francés, hay un ocultismo alemán, hay un ocultismo inglés, luego está la teosofía de Madame Blavatsky, que es muy importante, finales del XIX, y luego en el siglo XX hay otras corrientes como el tradicionalismo y la antroposofía y otras. Entonces vean cómo Antoine Febre nos dio estos 6 rasgos para reconocer y empezó a estudiar las diferentes corrientes, ¿no? Con este enfoque. Es básico, es que se va a la cuestión histórica, ¿no? No hay que olvidar que estamos en el campo de la academia y la academia tiene sus
sus propias condiciones y su propia metodología. Pero todo esto ha ayudado a visibilizar estas corrientes y a demostrar su enorme importancia, ¿no? Cultural. Al mismo tiempo que Febvre, está otro estudioso francés, Pierre Riffard, él sigue vivo, y a diferencia de Febvre, porque acuérdense que Febvre lo restringe a lo occidental, ¿no? Por eso se llama esoterismo occidental. Así ha pasado a la academia. Él tiene un enfoque universalista. Pierre Riffard, en este libro, L'ésotérisme, ¿qué es el esoterismo? De 1990, él habla de que como forma de pensamiento es universal, o sea, va más allá de solo lo occidental, ¿no? Este es otro enfoque, al mismo tiempo que el de Antoine Febvre, para que vean cuántos enfoques hay en la academia, porque es bien complicado, es bien complejo estudiar lo esotérico. Entonces hay muchas teorías. Entonces, Riffard dice que el esoterismo es una categoría más allá de lo histórico y más allá de lo cultural, ¿no? Entonces sería universal, no solo restringido a Occidente. Y él plantea, así como Febvre dice, bueno, hay 6 rasgos, Riffard dice que hay 8 elementos invariables universales, o sea, que aplican en Europa, en China y en América del esoterismo, ¿no? Aquí los tenemos. La impersonalidad de los autores, la oposición entre lo profano y lo iniciático, ¿no? Estos niveles, lo sutil, acuérdense que hay varios niveles también de materia, ¿no? Hay niveles densos y niveles cada vez más sutiles. Correspondencias, números, ciencias ocultas, artes ocultas e iniciación. Me voy un poquito más rápido porque ya me estoy tardando, pero vean este enfoque universal. El siguiente paradigma, y es el que estaba pues más o menos presente, es el de Wouter Hanegraaff, nacido en 1961, y él es un académico de la Universidad de Ámsterdam, que ahorita Ámsterdam es el punto principal donde se estudian las cuestiones esotéricas, es el epicentro, y este es uno de sus libros principales del 2012. Vean cómo es relativamente reciente, bueno, bastante reciente. Esotericism and the Academy, Rejected Knowledge in Western Culture, que más o menos traducido sería el esoterismo y la academia, conocimiento rechazado en la cultura occidental. Y Wouter Hanegraaff es un discípulo de Antoine Febvre, y él radicaliza el método empírico histórico. Y él plantea un agnosticismo metodológico, o sea que el investigador que vaya a investigar cuestiones esotéricas debe tener una posición agnóstica. Es decir, que no va o sea, no niega ni afirma los contenidos o las afirmaciones, ¿no? Y esta es una postura académicamente bastante sana. ¿Por qué? Porque está, a ver, él lo plantea como un punto intermedio entre el religionismo y el reduccionismo. ¿Qué sería el religionismo? El religionismo, pues es una postura del creyente, ¿no? El creyente, eso en términos académicos se llama una postura émica. Émica es cuando estás adentro, cuando crees, cuando formas parte de una comunidad, de un grupo, y que tiene o sea, y que se creen que la realidad es multidimensional, ¿no? Es una postura metaempírica, o sea, que hay algo más allá. Ese es el religionismo. El reduccionismo es una postura materialista positivista que dice, no, no es cierto, la realidad es una, única, material y es unidimensional. ¿Cuál creen que ha estado operando más y que ha entorpecido esto por la cuestión de prejuicio? Pues el reduccionismo, ¿no? El reduccionismo materialista.
Pero Hanegraaff dice, a ver, la verdad, uno como investigador académico no puedes afirmar ni el uno ni el otro porque tus facultades con las que cuentas racionalmente tienen sus límites y no te da. O sea, no te da para verificar si sí efectivamente existe esta multidimensionalidad, pero tampoco puedes afirmar que solo es una única realidad. Y como no lo puedes hacer con tus limitaciones como académico, ¿cuál es la postura más sana? Agnosticismo. O sea, yo no sé si sí es cierto o no. No lo voy a negar, no lo voy a afirmar porque no me dan mis facultades. Pero si se fijan, pues esa es una postura pues bastante sana porque por lo menos no se cierra, ¿no? Por lo menos no niega. Entonces, eso es lo que el enfoque de Hanegraaff, agnosticismo metodológico, mis capacidades no son limitadas, yo no puedo afirmar los otros niveles de realidad, pero tampoco puedo afirmar que solo hay uno. Entonces, es agnóstico. Y es este punto intermedio entre el religionismo y el reduccionismo. Entonces, bueno, reconoce sus límites, ¿no? Y el esoterismo no se estudia como algo en sí, sino como manifestaciones culturales. Otra vez, vean esta cuestión de, podemos estudiarlo históricamente, cómo se ha ido viendo. Eso es lo que sí podemos ver. Ya la cuestión de las o sea, otros niveles de conciencia, otros niveles de realidad, no nos da. Entonces lo dejamos así agnóstico. Como estudiosos, ¿no? Bueno, como estudiosos académicos, a eso me refiero. El esoterismo se plantea primero dentro del estudio de las religiones, pero poco a poco se va perfilando como un campo aparte, con autonomía. Entonces se puede estudiar de forma sincrónica, o sea, por ejemplo, comparado con las religiones del libro, o sea, las religiones ortodoxas, o sea, cómo ha sido su relación, que nosotros sabemos cómo ha sido su relación, pues de prejuicio, ¿no? De hostigamiento. O un estudio diacrónico que uno puede ir viendo el desarrollo de las diferentes corrientes. Y él dice, bueno, es que el esoterismo es como un cúmulo de ideas que se manifiestan en diferentes disciplinas. Otra cuestión que plantea Wouter Hanegraaff es que el esoterismo occidental, vean cómo él se queda con lo occidental, como Antoine Febvre. Él dice, es que a ver, vamos a quedarnos solo en Europa en lo que podemos ver. Como un conocimiento rechazado. O sea, ¿qué ha sido el esoterismo? Pues un conocimiento rechazado, ¿no? Por todos estos prejuicios, sobre todo a partir de la Ilustración, o sea, del siglo XVIII, con el racionalismo. O sea, a partir del siglo XVIII se empezó a rechazar todas estas cuestiones como la alquimia, el hermetismo, los rosacruces, o sea, este conocimiento se rechaza. Esa es la visión de Febvre. De Hanegraaff, por eso vean cómo su texto, muy importante, es conocimiento rechazado en la cultura occidental. Bueno, históricamente él plantea que ha sido rechazado, pero ya se está recuperando, ¿no? Hay otros estudiosos, por ejemplo, Arthur Versluy, de la Universidad de Michigan, me parece, en Estados Unidos, critica a Hanegraaff. Y él habla de la falacia externalista. ¿Qué dice Versluy? Que no es suficiente la postura agnóstica, no es suficiente, sino que la perspectiva debe ser empírico-empática. Porque él dice, a ver, finalmente el esoterismo, el pensamiento esotérico tiene que ver con diferentes niveles de conciencia, ¿no es cierto? Diferentes niveles de conciencia que corresponden a diferentes niveles de realidad. Y él dice, si yo me quedo en lo externo, solo en lo externo, o sea, es un callejón sin salida, es una falacia, la falacia externalista. Entonces, el estudio del esoterismo implica el estudio de los diferentes niveles de conciencia. De hecho, ya hay disciplinas que estudian la conciencia en las universidades, Consciousness Studies, estudios de la conciencia, así se llama. Y él dice, es que en los niveles superiores de conciencia se anula la dualidad, ¿no? Finalmente, o sea, son niveles
que tienen a la dualidad, entonces se va a anular la dualidad del que percibe y lo percibido. Y entonces el esoterismo implica un ascenso en los niveles de conciencia, y él dice que hay que investigarlo así, que hay que usar la imaginación, hay que usar otras facultades para intentar entrar en esos otros niveles de conciencia que plantea el esoterismo, porque si no, pues vamos a entender bien poquito. Es la falacia externalista, o sea, eso quedarse en lo externo. Y es la crítica que él le hace, por ejemplo, a Wouter Hanegraaff y el agnosticismo, ¿no? Porque Versluy dice, es que no, tenemos que entrar, tenemos que empezar a experimentar y tenemos que finalmente, vean aquí cómo el estudio de lo esotérico toca con el estudio de la conciencia y sus diferentes niveles. Entonces, vean cómo hay críticas, o sea, hay muchos debates. Esto no está decidido, ni hay una sola forma. Luego hay otros estudiosos, el paradigma de Koku von Stuckrad, un estudioso alemán, tiene este libro del 2005, Esoterismo Occidental, una breve historia del conocimiento secreto, y él ya trae una escuela más postmoderna, de deconstrucción, postestructural. Estas son como escuelas de pensamiento como muy académico, ¿no? Él no habla del esoterismo, sino de lo esotérico como un rasgo en los discursos, rasgo discursivos. Entonces él se va más por el análisis de los discursos. Y ya finalmente las generaciones más jóvenes están enfocándose en el esoterismo y el mundo contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, que implica la globalización, la posmodernidad, la recepción de lo esotérico en diferentes contextos, por ejemplo, en América Latina, en India, en Medio Oriente. Y curiosamente, los jóvenes, las nuevas generaciones, están volviendo a una idea de universalidad. O sea, están cuestionando ¿qué ya no vemos aquí? ¿Qué palabra ya no vemos? Occidental. Como que están abandonando eso de solo en Occidente y están regresando algunos de ellos a una idea de lo universal, ¿no? Esoterismo como una forma de pensamiento universal. Entonces, vean, hay muchos debates, muchos enfoques, muchas formas de aproximarse a esto y pues es un campo muy, muy rico en la academia y que en Europa ya está súper afianzado, muy legitimado, ya está hay varias generaciones de académicos. En América Latina ahí vamos, en la UNAM tenemos grupos de estudio, en Argentina, en Brasil, en Chile, y hay mucho interés en ir explorando pues todas las aportaciones que las corrientes esotéricas han dado a la cultura, la política, la literatura, la música, la danza. O sea, esto es de verdad en todo el espectro cultural. Se está estudiando. Y bueno, pues ya me pasé de tiempo. Espero pues que les haya aportado algo esta exposición y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Veo una manita. ¿Eres tú, Manuel? Sí. Sí, bueno, pues sí, creo que ya me adelanté. Sí, bueno, de entrada, bueno, Guadalupe, la verdad es que felicidades, la plática fue muy completa, para mí fue excelente. Yo estaba empezando a estudiar algunos de estos temas y ahora me aclara mucho más. Y ahorita que mencionabas este tema de que ya estos estudios los está empezando a incorporar, por ejemplo, la UNAM, pues yo creo que la pregunta obligada es, pues, ¿cómo decirlo? Pues, ¿en qué consisten? ¿Cómo los busco? ¿Es un diplomado? ¿Es una maestría? ¿Tuviste que estudiar filosofía y letras para poder ser aceptado? ¿Cómo es? Mira, ya vimos que el esoterismo impacta en todos los aspectos de la cultura, en todos. Generalmente se ha estudiado desde la historia.
En el caso de la UNAM y de México, el gran pionero en los estudios del esoterismo y la literatura, o sea, desde la literatura, ha sido el doctor José Ricardo Chávez. Y él lo empezó a estudiar desde lo literario, ¿no? Porque acuérdense, el romanticismo es una de las corrientes, ¿eh? Que alberga pensamiento esotérico, o sea, hay toda una beta neoplatónica en el, o sea, la gran cadena del ser en el romanticismo. Entonces, en México, justo porque ha sido un estudioso de la literatura, el doctor Chávez, pues nos hemos especializado desde lo literario, ¿no? Y yo doy algunos cursos en la licenciatura, en letras alemanas, que es donde yo trabajo, porque como vimos, hay toda una, o sea, Alemania es importante, están los Rosacruces, está Jacob Böhme, hay toda una teosofía alemana, porque está la teosofía de Madame Blavatsky, pero hubo una antes que, de todas formas, como ella hace también toda una revisión histórica, ella menciona a esos teósofos del siglo XVII. Entonces, yo doy algunos cursos, somos pocos todavía, pero está creciendo el interés. Entonces, se puede estudiar como cursos y ya en la licenciatura de letras, en la maestría en letras, el doctor Chávez da cursos con enfoque de lo literario y ya se conformó un seminario en el Instituto de Investigaciones Filológicas, un seminario de investigación permanente donde estudiamos el esoterismo en México, siglos de finales del 19 al 20, ¿no? Y hay, pues, somos un grupo pequeño, pero de académicos, académicas, fíjense, muchas, o sea, eh, está el doctor Chávez, dos colegas, mujeres, de altísimo nivel. Una de ellas lo ve desde la literatura hispánica, o sea, en español, y otra de ellas viene de un background de ciencias políticas, porque esto se puede ver de muchas formas, ¿eh? O sea, está en Vasconcelos, la teosofía de Madame Blavatsky está en Vasconcelos, está en toda nuestra configuración, o sea, en la generación misma del sistema educativo mexicano del siglo XX. Entonces, se estudiaría, habría que entrarle como, sobre todo desde lo literario y lo político, porque pues somos los que estamos ahorita, esas son nuestras disciplinas, ¿no? Y eventualmente pues queremos que esto se consolide, se está consolidando ya, ya tenemos un seminario permanente y se nos están acercando muchos académicos de otros países, de Colombia, de Chile, que tienen interés de estudiar esto en sus países. Por ejemplo, estudiosos de Gabriela Mistral, que ella estaba involucrada con la Sociedad Teosófica, por ejemplo. El movimiento surrealista, o sea, los pintores, no se puede entender sin la teosofía de Madame Blavatsky. Entonces ya hay como muchos estudios que se ve este impacto y como que se está reescribiendo la historia de la cultura a partir de esto, ¿no? Entonces, somos pocos, pero ahí vamos y estamos bastante bien consolidados ahorita ya. Excelente, ¿no? Pues muchas felicidades y bueno, pues yo estaría puestísimo siempre que exista algo en modalidad de extensión académica, ¿no? Sí que me interesa. Mil gracias, Guadalupe. Pues ya les haremos saber cuando sea así. Perfecto. Y bueno, creo que hay otra pregunta de Enrique, que bueno, Ujú. si gustan la voy a recitar. Dice, ¿cómo han impactado estos estudios en los estudiantes universitarios? Hay muchísimo interés en los jóvenes. Miren, es bien difícil porque hay que saber de filosofía, hay que saber de literatura, eh, hay que estudiar todas estas corrientes y sus contenidos, o sea, hay que estudiar hermetismo, hay que estudiar neoplatónicos, hay que estudiar, por ejemplo, en mi caso, que yo lo veo, o sea, con mis alumnos, alquimia, ¿no? El discurso alquímico, todo, bueno, varios discursos alquímicos. Entonces yo veo mucho interés, pero es bien difícil, ¿eh? O sea, sí hay que saber mucho, pero se nos están uniendo jóvenes. O sea, esto está generando interés en los jóvenes. Es cuestión de tiempo, o sea, es cuestión de ir formándolos, ¿no? Porque también formar recursos humanos, así llamamos en la universidad, pues toma
toma tiempo, ¿no? O sea, formar especialistas para tener a un doctor, pues son casi 20 años. Está, por supuesto, el antecedente del doctor Chávez. Yo fui la primera doctora mi tesis doctoral tiene que ver con la teosofía de Blavatsky y un escritor austrohúngaro que hace novelas teosóficas, bueno, hizo. Entonces, la mía es la primera tesis, pero ya vienen mis dos colegas, mujeres que les digo que tienen altísimo nivel, ya se van a titular también de doctorado. Y entonces hay que ir formando, ¿no? Pero yo sí veo interés en los chicos de licenciatura sobre todo. Pero como es bien difícil, hay que estudiar mucho, mucho, pues va tomando su tiempo, ¿no? Excelente, pues creo que fue Gracias. bastante completo. Y bueno, de hecho, qué padre lo que comentas, porque entiendo que estamos pasando de, ¿cómo decirlo?, de verlo como un animal disecado, enfocándonos específicamente en los hechos históricos, y parece que poco a poco ya empezamos a meternos en lo práctico, ¿no? Me llamó mucho lo que mencionaste de que ya se están haciendo estudios prácticos sobre pues sobre el manejo de la conciencia, ¿no? Eso es muy Sí, interesante, eso suena como que hacia algo vamos. sí. De hecho, o sea, por ejemplo, Versluy está en la Universidad de Michigan y está publicadísimo y entra en debates con Hanegraaff y a mí eso me interesa porque me interesan los estudios de la conciencia y se habla, o sea, el empirismo es que usar los sentidos, ¿no? Pero lo que plantean académicos como Versluy es, pues sí, pero hay un empirismo pues más radical, ¿no? Donde se podrían usar otras facultades, otros sentidos. Y ya se plantea desde la academia. Nada más que todavía hay pues es una estira y afloja, ¿no? O sea, hay reticencias, porque la academia tiene su lenguaje, tiene sus estructuras, pero que los académicos mismos digan, pero si ya hay estudios de la conciencia y el esoterismo tiene que ver con diferentes niveles de conciencia, pues ¿por qué no expandir el espectro de las facultades y de nuestro empirismo, ¿no? O sea, se está planteando. Eso, les digo que esto está en medio de debates ahorita mismo. O sea, no está cerrado, ni es una sola teoría, ni es una sola postura. Entonces, sí es muy interesante. A mí me interesa, por ejemplo, ese planteamiento de Versluy de los estudios de la conciencia y Ya de que, estamos. perdón. Ah, no, perdón, es que se me hace increíble porque ya nos estamos acercando a los tres objetivos de Elena Blavatsky, ¿no? Esto de la conciencia ya es tal cual el estudio de las facultades latentes. Sí, pero digamos, eh, Claro, con moderación, ¿no? con Con una moderación, cierta ¿no? línea. Sí, 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 porque, a ver, si de por sí la academia apenas, digo, apenas en Europa 30 años, aquí poquito a poquito, se está abriendo, o sea, ¿no? Pero de que dentro de la academia hay posturas a favor de ese tipo de empirismo radical, o sea, ya de otras facultades y estudios de la conciencia, las hay. Solo que están en debates, pues, ¿no? Ah, excelente. Bueno, pues veo que tenemos otras preguntas. Hay una pregunta de Rubí Corrales, la voy a comentar y dice, ¿se estudia también el aspecto chamánico, como en este caso los estudios del doctor Jacobo Greenberg? Sí, de hecho, ya hay un estudiante que anda en eso, justamente en Jacobo Greenberg. Entonces, sí, sí se está estudiando. Excelente. Hay una Y es pregunta más. uno de los más jóvenes, de hecho. Wow. Ajá. Perfecto. Hay otra pregunta de Guillermo Reyes y él comenta, doctora Guadalupe, usted comentó que su tesis la hizo con base a teosofía y un escritor austrohúngaro. ¿Qué escritor fue y dónde se puede ver su tesis? Ya se me pusieron los colmillos largos por leerlo. El escritor se llamaba Gustav Meyrink, lo pongo aquí en el chat. Él fue uno de los principales difusores de la teosofía blavatskiana. Fíjense, digo teosofía de Madame Blavatsky para diferenciarla, por ejemplo, de la teosofía de Jacob Böhme del siglo XVII, ¿no? Él pues fue de los principales difusores de la teosofía de Madame Blavatsky. En ese entonces era el Imperio Austrohúngaro, con otros teósofos
de renombre en el ámbito alemán como Franz Hartmann, que era el presidente de la Sociedad Teosófica en el Imperio Alemán. Entonces, Gustav Meyrink estaba muy metido en la teosofía y escribió 5 novelas. La más famosa de ellas es El Golem, que de hecho le gustaba mucho a Jorge Luis Borges, y tiene otras 4 que, que justamente habían sido rechazadas por prejuicio, ¿no? Ay, porque son teosóficas. Bueno, ¿y qué? Eso no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi tesis. Seguramente si me googlean mi nombre, Gustav Meyrink, debe aparecer la tesis en el fondo, en el archivo de la UNAM, archivo electrónico. Excelente. Bien, bien. Estoy viendo si tenemos alguna otra pregunta. Vale, creo que ya no hay más preguntas. Ok, perfecto. Y bueno, pues bien comentabas, Guadalupe, ¿verdad? De que la teosofía sí que está considerada, o sea, la de Elena Blavatsky sí está considerada en estos estudios, Sobre incluso todo. por Antoine Febvre, Sí. o solo ya por los posteriores. Sí, también, bueno, Feb tiene ahí sus, como que Feb, creo que como se le cruza el espiritismo y él tiene reticencias en meter el espiritismo, él se Lo queda sobre asocia. todo con el, no, porque sí están muy, o sea, sí hay una distinción clara, ¿eh? O sea, Madame Blavatsky, aunque viene de un, o sea, parte de un contexto espiritista, ella sí marca una distancia, ¿no? O sea, porque ella da una explicación diferente a esos fenómenos que se manifestaban, a la explicación de los espíritas, ¿no? O sea, dice, bueno, no, es que no es lo que ustedes creen que se está manifestando. Entonces, sí hay una distinción clara, pero ya está integradísima la teosofía blavatskiana, ¿eh? O sea, en estos estudios. Pero sí, y a nosotros Bien, nos interesa mucho, mucho lo que pasa en México. Porque, bueno, es que la teosofía de Blavatsky impacta en todos los ámbitos culturales. perfecto. Bueno, ¿qué crees? Que tenemos ya más preguntas. Tenemos una de Dulce Yasmín y Ujú. la voy a leer. Nos comenta, muchísimas gracias, Lupita, una excelente presentación. Una pregunta, aunque sé que la respuesta puede ser muy amplia, a grandes rasgos, ¿por qué los pintores basan sus obras en la teosofía? A ver, en la pintura en el siglo XX, bueno, esto es desde el siglo XIX, desde que empezó la teosofía de Blavatsky, o sea, hay un movimiento simbolista, así se llama, el movimiento simbolista en el arte, donde hay motivos teosóficos para el que lo sepa reconocer, ¿no? El que conozca los contenidos de lo que dice Madame Blavatsky, ah, ya se ven las pinturas. Pero la teosofía es súper importante, la de Blavatsky, para el desarrollo del abstraccionismo en el arte. O sea, el arte abstracto, el arte que se sale de lo figurativo, por ejemplo, Kandinsky, Vasily Kandinsky, o sea, ya formas muy, o sea, abstractas, porque implica una representación de esos otros niveles de conciencia, ¿no? Entonces, Kandinsky estaba involucrado en la teosofía, Hilma af Klint, que es una pintora sueca, me parece, que se está estudiando ahorita mucho, que estaba como olvidada porque era mujer y porque era teósofa, y es la base casi casi de la pintura abstracta. Entonces, por lo menos Kandinsky, segurísimo, o sea, nacimiento de pintura abstracta está relacionada con doctrina teosófica, con contenidos teosóficos, y eso ya se está estudiando mucho. Y obviamente después en el surrealismo también, Leonora Carrington, bueno, aquí en México, ¿no? Pero el surrealismo en general, en México en particular, Remedios Varo, Leonora Carrington, y el mismo Diego Rivera tiene murales Rosacruz, de temática Rosacruz. Entonces, es interesante. Se está estudiando. Digo, no es mi área, ¿no? Hay que ser especialista en arte plástico para hacer esas cuestiones, pero para que vean que se necesitan varias especialidades, ¿no? Cada quien desde su especialidad tiene que estudiar la presencia de lo esotérico.
Perfecto. Excelente. Pues mira, tenemos más comentarios. Hay un comentario de Connie que nos comenta: gracias, Lupita. Después de la charla del domingo, con esta presentación me aclara mucho cómo se está encauzando el estudio del esoterismo en la universidad. Ah, qué bueno, Connie. Me da mucho gusto. Y bueno, nos comenta que muchas gracias, Dulce. Hay otro comentario, una pregunta de Oscar Galindo que dice: ¿cómo se ha expresado esta visión de la academia sobre el ocultismo, sobre el tejido o la red social? De hecho, una de mis colegas estudia redes teosóficas, justamente. Todos, como qué personajes están vinculados, por ejemplo, Sandino en Centroamérica, Doctor Atl. O sea, es que sí, sí se está estudiando, pero justamente tenemos que mapear cómo se estaban dando esas redes y las conexiones, ¿no? Nos interesa, bueno, es que pues la gran propuesta de finales del 19 es la de Madame Blavatsky, por supuesto. Una mujer, porque, o sea, se tiene que recuperar, porque ha sido muy vapuleada Madame Blavatsky bueno, por los prejuicios, ¿no? Muchos prejuicios, pero ahorita se está recuperando, se está redimensionando la importancia que ha tenido. Entonces, sí, sobre redes sociales estamos justo investigando eso. Y ya después sabremos más, ¿no? Ahorita pues son incipientes estos estudios y somos pues todavía poquitas personas, pero muy capaces, los colegas. Se ve. Excelente. Hay una manita levantada de Jorge Valdés. Adelante, Jorge, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias, hermano. Doctora, pues muy agradecido con la amplitud y gran conocimiento que nos está compartiendo. Y pues una pregunta muy simple. Es muy importante para todos los que estudiamos o estamos estudiantes de todas este tipo de materias. Y sí, para mí me llama mucho la atención que la universidad esté tomando pues la apertura, ¿no? De poder encauzar también una área específica donde nosotros podamos tanto apoyarnos o apoyar. A mí sí me gustaría que de forma personal, si tuviese datos acerca de diplomados, cursos, carreras, etcétera, de las cuales nosotros podamos nutrirnos, sí sería muy, bueno, en mi parte, y yo creo que todos los que estamos presentes nos interesaría, ¿no? Si usted nos pudiese apoyar y compartir esa información. Como tal, todavía no hay diplomados. O sea, se está haciendo como ya como a nivel muy alto en el Instituto de Investigaciones Filológicas para estudiantes ya muy especializados como nivel maestría, doctorado, algunos de licenciatura, en cuestiones literarias, porque como les digo, repito, los que lo hemos estudiado en México hemos partido desde el ámbito literario. A ver, esto ya está, ya estamos instalados. Será cuestión de tiempo de que se vaya esparciendo a otras disciplinas y se consoliden diplomados en sí, pero va a tomar tiempo. Y ahorita solo es una cuestión, o sea, está como en enfoque de los que estudiaron literatura y por otra colega desde la política, pero ya a nivel como especialidad después, o sea, doctoral, maestría. Entonces, como tal, no hay diplomados todavía. Esperemos que en algunos años. O sea, no hay diplomados así generales abiertos, sino que eh, solo en especialidad para estudios de literatura, sobre todo. Ok, muchas gracias. Pero pueden acercarse a todos estos materiales de los que he hablado, ¿eh? Los enfoques, las teorías, los autores. Y si les interesa, pueden empezar por ahí, por un estudio independiente de todas las teorías que existen. Excelente. Perfecto, pues Guadalupe, mil gracias, súper completa esta plática. Yo creo que nos dejas material para estudiar definitivamente.
Y bueno, creo que ya no tenemos por el momento más comentarios. De antemano, pues mil gracias por esta excelente plática. Esperamos tenerte pronto para nuevas ponencias. Realmente son muy completas, muy ilustradoras. Y bueno, hay un comentario de Jacinto que comenta: muchas gracias por la tan clara, acertada y extensa aportación. Excelente. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y por estar aquí presentes. Perfecto. Pues bien, pues de antemano, pues les agradecemos a todos los que se conectaron en esta sesión. Creo que fue bastante provechosa. Y bueno, pues vamos a ya estar terminando nuestras actividades dentro de Logia Aura de este año. Creo que cerramos con broche de oro con esta plática de hoy. Ay, Y muchas ya nos gracias. estaremos, no, pues al contrario, ya nos estaremos reincorporando para nuevas pláticas y para el estudio de Isis sin Velo a partir del lunes 3 de enero para que lo tengan presente. Iremos obviamente en nuestros grupos, en nuestro grupo de WhatsApp y dentro de Facebook, pues difundiendo cuáles van a ser las próximas pláticas. De igual modo, pues siendo un cierre de año, pues queremos agradecer a todos los hermanos, nuestros amigos que nos han estado acompañando ya desde hace algún tiempo en estas pláticas. Gracias por estar ahí. Gracias también a todas las personas que más allá de participar, además han apoyado a la Sociedad Teosófica con alguna donación. Gracias a los miembros que han apoyado oportunamente con los temas de membresía. Esto pues definitivamente nos va a ayudar para poder entrar con mucha fuerza en este nuevo año. Y bueno, pues no hay más que gratitud. Mil gracias a todos, hermanos. Bendiciones, que pasen unas muy felices fiestas, que puedan tener salud, prosperidad, unión con sus familias, y nos estaremos pues viendo pronto y esperemos pronto podamos pues ya poder vernos físicamente dentro de la logia, ¿no? Ojalá que esta situación del COVID pues no nos traiga sorpresas nuevas. Felicidades, doctora Lupita. Muchas Nuestro gracias. reconocimiento y gratitud. No, yo les agradezco a ustedes por el espacio. Gracias, Lupita. A ustedes. Mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Hasta luego. Doctora, Gracias y Un felicidades a abrazo todos. para todos. Feliz Gracias, Navidad a felicidades todos. a todos. Gracias. Pásenla muy bien. Igualmente, pásenlo Igual, súper. igual. Muchísimas gracias, felicidades a todos y felices fiestas, llena de bendiciones y un año próspero próximo. Que así Gracias, sea. Jorge. Muchas Gracias. gracias, Jorge. Gracias, Héctor. Muchas gracias y buenas noches. Dulce. Descansen. Bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches, pásenla bien. Felices, celebra.